Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo es que podamos dar gloria o podemos dar gloria a Dios a través de nuestra alimentación y a través de aquello que bebemos? ¿Es posible glorificar a Dios con aquello que ponemos en la mesa? ¿Es posible honrar a Dios con aquello que consumimos? Si todo lo que comemos y bebemos tiene que ser para dar gloria a Dios, entonces, ¿cuáles son aquellos principios que la Biblia establece para que Dios pueda recibir gloria en nuestra alimentación? De eso hablaremos hoy aquí en nuestro programa de Biblia Fácil. Bienvenido a un capítulo más de esta serie especial titulada Creencias Populares. Una vez más, esta es una de las creencias muy divulgadas. Y escuchaste decir, no importa lo que comas, eso no afecta en nada. Finalmente, todo lo que entra no contamina al hombre. Come y bebe lo que quieras. Mas la Biblia dice que tu comida y tu bebida tiene que ser para honrar a Dios o para dar gloria a Dios. ¿De qué manera? Dios nos ha dejado principios en su palabra para poder darnos calidad de vida y para poder tener una mejor salud. Bienvenido allí donde tú estás. Un grande abrazo para ti, nuestro cariño y gracias por dedicar siempre este momento para poder estudiar la Biblia. Me alegra que puedas estar allí con la familia o solo, no sé en qué circunstancia y en dónde estás, mas estamos juntos para poder ahora ver aquello que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios pueda abrazarte con sus promesas. Y si es que estás pasando por un momento donde has perdido la salud, que Dios pueda ayudarte para que puedas recuperar la salud y Él pueda ser tu sanador, no solamente físicamente, mas también espiritualmente, emocionalmente y mentalmente, en el área donde necesites sanidad. Que Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenidos amigos, listos para una jornada más. Hoy un nuevo capítulo hablando sobre alimentación. Vamos entonces a sumergirnos en el tema y como siempre antes, vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra que nos permite siempre ver tu voluntad. A través de ella tú nos muestras cuáles son los principios que estableciste para nuestro bienestar. Permítenos comprender este tema para así darte gloria todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos para nuestro tema de hoy. Más antes, como siempre, quiero ofrecer aquí un material preparado con mucho cariño para todos nuestros amigos. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios donde tú puedes comprender mucho mejor grandes verdades que la Biblia presenta. Así que solicítalo a través de nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudialabiblia.com y vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar a fortalecer tu fe y a tener un conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Vamos a nuestro tema de hoy. Y el título de nuestro tema de hoy es Alimento. ¿Todo alimento se puede consumir? ¿Existe alimento puro e impuro allí mencionado en la Biblia? Vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia al respecto. Más porque, ¿cuál sería la creencia popular? La creencia popular es tomar algunos textos de la Biblia, como la visión de Pedro, como 1 Timoteo 4, o como lo que Jesús dijo, todo lo que entra por la boca no contamina, así es que come lo que quieras, bebe lo que quieras, finalmente eso se desecha, eso no te hace mal, y no hay principio bíblico para eso. Textos sacados de su contexto, mal entendidos, pueden llevarnos justamente a creer de que esto es verdad. Mas hoy vamos a ver cuál es el plan que Dios tiene para nuestra salud. Todo alimento es puro. Vamos al primer texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Tenemos aquí en la pantalla y el texto dice así, es Pablo quien escribe a la iglesia de Roma. Así que, hermanos, os ruego. Lo que hace Pablo aquí es suplicar. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presten atención a la expresión de culto racional. A veces queremos dar solamente un culto emocional, no un culto racional. Y continúa el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento puede ser traducida como mente, que su mente sea renovada y su cuerpo pueda ser santo y agradable a Dios. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy voy a comenzar a leer de abajo hacia arriba. Bueno, si es que yo quiero comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, necesito hacer dos cosas. Primero, renovar mi mente, estoy de abajo hacia arriba, y número dos, cuidar mi cuerpo. ¿Por qué razón? ¿Cómo Dios se comunica con el ser humano? A través de su palabra, y su palabra, ¿dónde es almacenada? En la mente. Una mente cuidada y un cuerpo cuidado es la mejor manera como Dios se comunica con el ser humano. Cuando nuestra mente no está cuidada o está llena de cosas que pueden interferir, interrumpir en mi relación con Dios, Dios no se puede comunicar. Y aquí podemos nosotros hablar varios aspectos fundamentales. Por ejemplo, pastor dice, yo tengo un problema espiritual. ¿Cuál es tu problema espiritual? Mi problema espiritual es que cada vez que yo leo la Biblia, yo quedo dormido. Puede ser que no sea espiritual, sea un problema físico. Yo tengo un problema de falta de fe, porque cada vez que quiero hacer mi comunión con Dios, yo tengo cierto malestar, tengo ganas de hacer nada. Puede ser que estés enfermo mentalmente, puede ser que te esté faltando algo físicamente. No todo es espiritual. El ser humano, por ser un ser indivisible, necesitamos entender que todo lo que afecta a nuestro cuerpo afecta a nuestra mente. Todo lo que afecta a nuestra mente afecta nuestro espíritu. Y cuando hablo de espíritu, estoy hablando del área espiritual que el ser humano necesita desarrollar. Entonces, no es que, el cuerpo como se va a acabar, lo que tú quieras, finalmente solo cuida la mente. Recordemos que eso es el concepto dualista de Platón. ¿Qué cosa decía Platón? El cuerpo es una cosa, el alma es otra cosa, así que el alma es el que sobrevive, el cuerpo se va, se desecha. Entonces, como el cuerpo no sirve, maltrátalo, haz lo que quieres, finalmente es el alma que va para Dios. Eso no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es, cuida tu mente y cuida tu cuerpo, porque es la única manera donde tú puedes descubrir la buena, perfecta voluntad de Dios. Y aquí Pablo usa un ejemplo que era muy conocido, obviamente, para la iglesia cristiana. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Recordemos que el sistema de sacrificios que el pueblo de Israel todos los días tenía que realizar se basaba en una ofrenda perfecta. O sea, para que un cordero pueda ser sacrificado, necesitaba tener algunas características. ¿Qué características? No debería tener ningún defecto. Porque aquel cordero o aquel sacrificio, ¿a quién representaba? A Cristo. Solo que ese animal tenía que morir. Y para morir, ¿dónde tenía que colocarse? En el altar. Muy bien. Pablo dice no. No necesitamos morir para honrar a Dios. Necesitamos colocar nuestra vida en el altar completamente como un sacrificio vivo. Y al decir como un sacrificio vivo, quiere decir, cuida lo que más puedas, tu vida, tu cuerpo y tu mente. Cuida, porque no eres un sacrificio muerto, eres un sacrificio vivo en el altar de Dios. ¿Quieres descubrir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Cuida tu mente y cuida tu cuerpo. El punto central de estos dos versículos está, cuando tú haces eso, presentas a Dios, ¿qué cosa? Un culto racional.
Entonces, el culto no se limita a asistir a una iglesia. Culto no es voy a adorar a Dios y aquí hago culto. Eso es parte de tu relación con Dios en comunidad. Culto a Dios, adoración a Dios, en sí comienza no cuando entras a la iglesia, sino cuando sales de la iglesia. Porque cuando sales de la iglesia es con tu vida que vas a dar un culto a Dios. Y cuando dice que yo puedo presentar a Dios un culto racional o inteligente, ¿en qué se basa? En vida, en hábitos, en costumbres, en cosas que den gloria a Dios. Y yo digo, yo adoro a Dios, aleluya, me encanto, alabo, salgo de allí, me voy, fumo, tomo licor, comienzo a comer todo lo que hace mal. ¿Qué culto hice a Dios? El culto inteligente a Dios tiene que ver con una vida cambiada. Inclusive tiene que ver con una mesa servida. Cada vez que yo sirvo los alimentos, yo puedo dar culto a Dios. ¿De qué manera? Cuidando mi cuerpo bajo los principios que Dios estableció. Entonces, un culto inteligente me hace descubrir la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y presten atención a lo que dice el 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué templo está hablando? Vosotros sois. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa es? Santo. ¿Cuál es la frase más popular de hoy? Mi cuerpo, mis reglas. Mi vida, hago lo que quiero. Es mío. Mucho cuidado. Si alguno destruye el templo de Dios, el cual eres tú, Dios finalmente terminará destruyéndote. ¿Por qué razón? Todo aquello que perjudica nuestra salud se considera pecado. Interesante. Yo no mato, yo no robo, yo no miento. Solo como algo que me hace daño. Pecado. Porque aquel que se dedica a destruir su salud, ¿contra quién está pecando? Contra su Creador. Es interesante que Dios siempre quiso vivir con el ser humano. Dios le dice a Moisés, levántate un santuario porque yo quiero estar en medio de vosotros. Y el santuario se levantó en medio de las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando fue destruido ya después del templo en Jerusalén, ya no existe más un templo físico, un santuario, un lugar físico. Ahora el santuario pasó a ser ¿qué? La vida. Dios ya no quiere vivir cerca de ti, Dios quiere vivir en ti. ¿Y cómo vive en mí? A través de su palabra, en mi mente. ¿Cómo vive en mí? A través de hábitos, de salud. Con buena salud yo puedo glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo uno puede destruir el templo de Dios? Uno puede destruir el templo de Dios no solamente consumiendo cosas dañinas, sino exagerando en las cosas buenas. También se destruye. El trabajo es bendición y es bueno, pero cuando tú te sobrecargas de trabajo, esa bendición se torna ¿en qué? En maldición. Tú no puedes destruir el templo solamente con cosas dañinas. Exagerando las cosas buenas también se destruye. Ahora, el libro de 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificado. Otra vez se repite la palabra para dar gloria a Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué necesito cuidar mi cuerpo? Porque yo le pertenezco a Dios, porque Él es mi creador y finalmente también porque Él es mi redentor. Aquí Pablo cuando escribe a los Corintios o a Corinto dice así, no seáis ignorantes a respecto de este asunto. Ustedes llegan a ser el templo de Dios. Entonces, resumimos estos dos textos que hemos leído en una expresión. Cuidar el cuerpo es un acto de adoración inteligente. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuidar mi cuerpo es permitir que el Espíritu Santo pueda hablarme de manera nítida,
porque cuidando mi cuerpo, cuido mi mente. Y viceversa, ¿no? Cuidando la mente, también cuido el cuerpo. Últimamente, la mayor parte de enfermedades tiene su raíz no física, sino mental, porque todo afecta. Entonces, ¿cómo es que yo puedo dar una adoración inteligente a Dios cuidando mi cuerpo, cuidando mi mente? Uno de los ejemplos más claros que encontramos en la Biblia tiene que ver con Daniel. Vamos allí a Daniel capítulo 1. Daniel fue llevado cautivo, aproximadamente tendría 18 años. Ahora él está lejos de su casa, lejos de su tierra, y es llevado a una tierra extraña, Babilonia, el mayor imperio, la mayor gloria de ese tiempo. Y allí, cuando llegó Daniel a la corte de Babilonia, Nabucodonosor era el rey, y él da una orden. Versículo 5 del capítulo 1 de Daniel, Daniel 1:5, dice así: y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Muy bien. ¿Qué cosa podría comer el rey? Recordemos que en Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía todos los mejores manjares, la mejor comida. ¿No les parece que cualquier creyente hubiese dicho así: oh, bendición, voy a comer de la comida real? En mi casa yo no como como rey. En mi casa yo no tengo los alimentos que tiene el reino. Dios me ha bendecido. Eso podría ser la mente, ¿no? La mente o el concepto popular. Dios me ha bendecido, gloria al Señor. Ahora voy a comer como rey. Solo que, recuerden, culto racional. No es emoción, es racional. Aquello que el rey me está presentando, ¿me ayuda o me perjudica? Y aquí Daniel, ¿qué cosa hizo? Propuso no contaminarse. ¿Qué cosa pidió Daniel? Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: yo temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, porque luego que él vea vuestros rostros, ustedes estén pálidos. Daniel dice: no te preocupes. Versículo 12. Quiero que hagas una prueba. Danos 10 días. Y en esos 10 días, danos legumbres y agua. Eso es todo lo que queremos. Y luego le dice: compara nuestro rostro para que ustedes vean cómo influye la comida en nuestro bienestar y en nuestra salud. Pasaron 10 días, versículo 15. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Lean lo que dice el versículo 20. Miren el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. Dos cosas. Dios recompensa la fidelidad. ¿Y cuál es el segundo principio? Si tú obedeces los principios de Dios, la recompensa es que siempre serás mejor. Siempre. Ahora, ¿qué cosa hizo Daniel? Dijo: él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué cosa pidió? Legumbres y agua. ¿Por qué pidió legumbres y agua? Porque él tenía en claro un principio. ¿Cuál era el principio? Dios es el creador y Dios sabe cómo funciona. Cuando ustedes compran algún artefacto o cualquier equipo, cualquier objeto, todos vienen con un pequeño manual. Uno de los errores que cometemos nosotros es creer que sabemos manejar todo artefacto. Entonces, lo primero que hacemos antes de leer el manual es conectar, jugar, ver, y cuando algo se quema y se malora, corremos al manual. Debiera ser al revés, ¿no? Compramos algo, que necesitamos primero ir a ver el manual, porque el manual de instrucciones me indica qué es lo que tengo que hacer. Nosotros hacemos al revés con nuestro cuerpo.
tenemos un manual de instrucciones que es la Biblia y me dice cómo cuidar mi cuerpo. ¿Quién lo escribe? El creador. ¿Quién escribe el manual? El fabricante. Entonces, el manual me dice cómo yo funciono. Pero el ser humano solo busca el manual cuando ya arruinó el asunto. Lo mismo sucede con nuestra salud. ¿Cuál es el alimento ideal dado por Dios allí en el jardín del Edén? Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Eso os será para comer. Frutas, verduras, legumbres, hortalizas, semilla y fruto. Eso os será para comer. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y Él sabe cómo funcionamos. Así de simple. Ese es el alimento ideal. El recomendado. Aquel que la Biblia menciona. Pero nuestro paladar está tan deteriorado, ¿no? Que eso ya no es tan agradable. ¿Saben que el doctor Vernon Foster escribió sobre por qué nosotros necesitamos cuidar nuestra alimentación? Y a mí me pareció muy interesante este estudio. Y bueno, aquí tenemos incluso un médico que nos puede ayudar a corroborar algunas cosas. Cómo influye la alimentación en nuestra salud. Y él escribió aquí unos 4 o 5 asuntos importantísimos. Primer asunto, dice así. Todas las células y tejidos de nuestro cuerpo se forman por el alimento que ingerimos. Todo. Número 2, el alimento es la fuente de energía que el organismo necesita para cumplir sus funciones. Mala alimentación voy a hacer que mi organismo no pueda cumplir todas sus funciones y pueda enfermar. Número 3, nuestro cuerpo cambia cada 7 años. Hay una modificación en nuestro cuerpo. Y ese milagro se produce gracias al alimento que consumimos y a la forma como el cuerpo aprovecha ese alimento. Entonces, cada 7 años hay algún cambio en mi organismo en base a ¿qué? A lo que consumí durante todo ese tiempo. Número 4, de esto depende que tengamos un buen sistema inmunológico que permite a nuestro cuerpo luchar contra las diversas enfermedades que amenazan la vida. Número 5, una alimentación adecuada nos permite mantener un peso adecuado. Siempre se habla de dietas, ¿no? Cuando vamos a YouTube, una de las palabras más buscadas es cómo bajar de peso. Y claro, ¿cuántos intentos uno se hace? Y algunos incluso dejan de comer para bajar de peso. Cuando la alimentación correcta y equilibrada hace que puedas tener un peso balanceado, a menos que alguna glándula del organismo no puede estar funcionando bien y ahí necesitas solucionar el problema. Pero es suficiente una alimentación adecuada para mantener el peso adecuado. Además nos da energía y fuerza para trabajar, buen humor, belleza, inteligencia. Los seres humanos más preferimos aquellas cosas externas, solo para disfrazar. La salud comienza adentro. Si siguiéramos los principios establecidos por Dios por una buena alimentación más natural, evitaríamos mucho dolor en nuestra vida. Eso es adoración a Dios. Un culto inteligente a Dios. Con esto no estoy descartando de que no hay que ir a la iglesia, no hay que adorar, no hay que rendir culto. Claro, hay un culto personal, un culto familiar, hay un culto donde uno abre la Biblia, está en la presencia de Dios. Es parte de nuestra devoción a Dios. Pero Pablo llama un culto inteligente a la vida completa, que se extiende más allá de mi momento de adoración. Acá hay un texto interesante. Las enfermedades degenerativas resultantes de los hábitos negativos de vida cada vez van en aumento. Existen enfermedades que tienen que ver con nuestra mala manera de alimentarnos. Los problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, el cáncer están entre los primeros lugares de la lista de enfermedades letales que matan a miles de personas. Sin embargo, podemos evitar mucho sufrimiento si es que supiéramos obedecer los principios establecidos por Dios para nuestra salud. Y aquí subrayé, o aquí coloqué un color distinto a esta expresión. La enfermedad puede ser un llamado para cambiar. Hay una cosa que a mí me quedó muy claro. Dios no puede ser cómplice de nuestros hábitos destructivos.
Voy a hacer un ejemplo. Yo estoy enfermo y yo voy para Dios y le digo, Señor, cúrame, Señor, sáname. Lo que nosotros imaginamos es Dios diciendo, ah, muy bien, hijito, está bien. Dios viene y pone su mano, curado, sanado. Es lo que queremos, una respuesta automática. Dios no cura así. Cuando Dios restaura al ser humano, ustedes van a ver todos los milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. La restauración no comenzó por fuera, comenzó por dentro. Primero perdonó pecados, primero restauró sentimientos, emociones. Primero restauró adentro. Y luego le decía, levántate, toma tu lecho y anda. Luego le decía, eres curado. ¿Dónde comienza la cura dentro? Puede ser que Dios aún no hace el milagro que tú estás pidiendo, porque primero quiere restaurar tus malos hábitos, tu paladar degradado, aquel líquido que estás consumiendo y te está destruyendo. Eso primero Dios quiere que tú cambies, porque la enfermedad, no en todos los casos, hay enfermedades degenerativas causadas por accidentes, hay enfermedades donde el ser humano no tiene nada que ver, herencia genética, a veces tenemos ya enfermedades así, con el cual tenemos que luchar. Pero la mayor parte de nuestras enfermedades tiene que ver por nuestros malos hábitos. Esto me hace daño, sí, pero de algo hay que morir. Deja de escudarte en eso. Ah, no, finalmente eso es mi gusto. Ah, no importa, una pastilla resuelve, un medicamento resuelve. Yo no estoy hablando en contra de los medicamentos porque Dios dio sabiduría a la ciencia para que pueda aliviar y calmar nuestro sufrimiento. Pero hay cosas que podemos evitar. Tú sabes que hay cosas que tienes que abandonar. Así que cada vez que de manera personal yo enfermo, lo primero que le digo a Dios antes de decirle, cúrame, le digo, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Qué quieres? Una de las primeras preguntas que Jesús hacía a todo enfermo, antes de curarle, ¿sabes cuál era? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres ser sanado? Cuando uno lee esa pregunta, parece una pregunta inútil. Pero es la pregunta más importante, porque hay gente que va al médico a buscar una medicina, pero no quiere ser curado. Porque el médico le dice, no tomes esto, no continúes con esto, y tú continúas. Tú dices que quieres sanarte, pero no quieres curarte, porque no quieres soltar aquello que te perjudica, aquello que te lleva a tener ese dolor. Entonces la restauración es por dentro. Dios quiere cambiar tus hábitos destructivos. Por eso es que Él dejó en su palabra principios establecidos para tener una mejor salud. ¿Cuáles son esos principios? Recuerda, Dios no es cómplice de tus malos hábitos. Él quiere cambiarte. Y puede ser que la enfermedad sea un llamado para hacer esos cambios, que en el nombre de Dios tú puedes lograrlo. ¿Qué principio estableció en su palabra? Eso veremos después de esta brevísima pausa. No cambies el canal. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, hoy hablando sobre un tema súper importante, cómo dar gloria a Dios, honrar a Dios con nuestra salud. En mis manos tengo un curso bíblico llamado En Busca de la Verdad. Puedes encontrar aquí principios establecidos por Dios para nuestro bienestar y puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com para poder descargar o solicitar este material. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio, haciendo un resumen de lo que ya dijimos antes de ir a la pausa, es que la salud puede significar la recompensa de nuestros buenos hábitos y la enfermedad puede ser la consecuencia de nuestros malos hábitos. Entonces, un exterior saludable siempre inicia no fuera, sino dentro. Sí, Juan. ¿Puedo obtener un correcto culto espiritual sin tener un culto racional y tener una comunión con Dios? Interesante, porque si yo quiero estar bien espiritualmente, necesito estar bien físicamente. Entonces, un culto completo, racional, inteligente, envuelve todas las áreas de la vida. Te voy a hacer un ejemplo. Yo estoy en la iglesia, yo estoy adorando a Dios y estoy diciendo, cuán grande es el Señor, cuán grande es Él, mi cabeza está en las preocupaciones. Yo estoy dando un culto a Dios, pero mi mente está, mi boca está diciendo grande es Dios,
pero mi mente está diciendo tus problemas son más grandes. ¿Qué culto estoy dando a Dios? Entonces, un culto racional tiene que ver con la manera completa como adoramos a Dios. Completa. Dios espera un culto inteligente, no emocional, no de éxtasis, sino que tenga que ver con salud, con cuidado, con hábitos, para que cuando vas a la presencia digas, Señor, aquí estoy para adorarte y aquí estoy para escucharte. ¿Qué quieres que yo haga? El culto no solamente es aquello que damos a Dios, es aquello que Dios nos da a través de su palabra y que estamos dispuestos a obedecer. Entonces tiene que ser completo, un buen culto. ¿Está bien? Eso no significa que uno cuando esté enfermo no pueda adorar, puede adorar. Y Dios nos muestra el camino, Dios nos cura, Dios nos da nuevas oportunidades. Lo que queremos decir es que hay enfermedades que podemos evitar y si hay enfermedades por las cuales hemos enfermado por causa de nuestra desobediencia, es hora de arrepentirnos y pedir a Dios ayuda para poder cambiar. Muy bien. El problema son nuestros gustos deteriorados. Necesitamos reeducar el paladar. Miren, es interesante. Hagan la prueba. Cuando ustedes dejan de consumir todo tipo de dulce durante 20 días, un mes, después de un mes, cualquier cosa que es un poquito dulce, su paladar ya nota la diferencia. Antes, no, para ustedes mientras más dulce era mejor. Lo mismo sucede con la sal, con todo. Necesitamos reeducar. Entonces, si yo solamente voy por alimento que me gusta, todo enlatado, todo fabricado, nada natural, pues mi gusto está deteriorado. Yo necesito reeducar. La mayoría consume productos refinados y los productos refinados en nada pueden ayudar. La vida cada vez es más corta y en la mesa también Dios es glorificado. En la Biblia, por lo menos, encontramos 4 tipos de leyes. Leyes de protección, que eran las leyes civiles, leyes ceremoniales, que tienen que ver con sacrificios y ofrendas, leyes de salud para el bienestar del ser humano y ley moral, que es la ley de Dios. Entonces, cuando en la Biblia yo encuentro la ley fue abolida, los decretos acabaron, la ley, entonces yo tengo que preguntar, ¿qué ley? ¿Civil, ceremonial, de salud o ley de Dios? De estas 4 leyes, específicamente para el tiempo judío, para el pueblo de Israel, o por lo menos hasta el tiempo del sacrificio de Jesús, estuvieron leyes civiles, que eran netamente para el pueblo, y las leyes ceremoniales, que apuntaban al sacrificio de Cristo. Pero la salud no tiene que ver con cultura. Dios no se preocupó solo por la salud del judío, Dios se preocupó por la salud de todos sus hijos. Entonces, los principios de salud no tienen que ver que eso fue para el judío, eso fue para el antiguo. La salud es algo que beneficia a todos. Y obviamente la ley de Dios, que son principios para la humanidad. Entonces, de estas leyes del Antiguo Testamento, las leyes de salud continúan vigentes, porque la salud no se trata de cultura, la salud se trata de honrar a Dios. Elizabeth. Tengo una idea que no sé si es correcta. Ajá. Y muchas veces yo me paro en este versículo que dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor. Llevándolo al tema de la salud, a mí hace unos años, después de yo haber conocido al Señor, me detectan celiaquía. Y eso hizo que mi alimentación completamente cambiara, pero yo sí veo que hubo una transformación en mi mente, primero, para poder yo tener esa nueva alimentación. Entonces yo digo, ok, siento, esto ayudó para bien. Entonces digo, Dios puede utilizar ciertos malos hábitos que nosotros tenemos, por ejemplo en la alimentación, para transformar nuestra mente y nuestra salud luego en algo que nosotros estamos viendo como quizás negativo, porque durante 30 años tuve ciertos hábitos que creía que eran correctos y ahora el cambio me doy cuenta que tiene bienestar en mi cuerpo. Exactamente. ¿Puede ser que Dios obre de esa manera? Dios obra de diferentes maneras. Todo lo que tiene que ver con cambio y transformación del ser humano, finalmente Dios permite. Ni siempre Dios provoca. Dios permite ciertas situaciones y luego nosotros, en el momento que tomamos una decisión de abandonar aquello que es destructivo, finalmente eso es lo que Dios espera. Entonces, no todas las situaciones de la vida son provocadas por Dios, mas hay situaciones de la vida que nos llevan a un cambio y ahí está Dios para ayudarnos. ¿Correcto? Entonces, de esas leyes que vemos en la Biblia, encontramos de que hay 2 que continúan vigentes. ¿Y qué ley de salud encontramos en la Biblia? En la Biblia encontramos 3 tipos de alimentos. Alimento recomendado, Génesis 1:29, el texto que ya leímos. Alimento permitido y alimento prohibido.
¿Dónde encontramos el alimento permitido y prohibido? Levítico 11. ¿Y qué habla de Levítico 11? Sucede que después del diluvio hubo una cierta permisión para poder consumir carne, porque después del diluvio no había más vegetales. Sin embargo, Dios hizo una separación. ¿De qué? ¿De qué tipo de alimentos se podría comer? No era todo. Y algunos dicen, no, eso es para el judío. Inclusive, hasta ahora, ustedes escucharon que los judíos continúan con una alimentación saludable. Incluso en los aviones, cuando hay judíos, a ellos les preparan un plato diferente. El alimento kosher. ¿Qué cosa significa? Limpio. ¿Y qué cosa es limpio? Aquello que la Biblia dice. Claro, los judíos se quedaron con esa herencia, pero la orden no era para el judío. La orden era para todos, porque tiene que ver con salud. No tiene que ver con rito, con ceremonia. No tiene que ver con algo que apuntaba a la cruz. Es con salud. Ahora, el alimento permitido y prohibido, ahí está. ¿Qué tipo de aves? ¿Qué tipo de peces? ¿Qué tipo de animales? Hablando acerca de carne. Ahora, nosotros necesitamos siempre ir para lo ideal. ¿Cuál es lo ideal? Génesis 1:29. Lo más natural posible. Ese es lo ideal. Sin embargo, también existe lo que es permitido y prohibido. Y esto no se trata de que la iglesia prohíbe. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia prohíbe. La iglesia no prohíbe. Dios estableció principios para nuestro bien. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué decimos que existe alimento limpio e impuro? Eso no lo dijo Moisés. Eso lo dijo Dios antes de que diera Levítico 11. Miren lo que dice Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Saben a quién Dios está hablando ahí? A Noé. Ahí no existía Noé, estamos hablando de la generación antediluviana. Dios es quien determina qué es limpio y qué no es limpio. Todo es creación de Dios. Pero cuando dice qué es limpio y qué no es limpio, está hablando de qué. ¿Qué es aquello que tu cuerpo puede consumir y qué es aquello que no debe consumir? De eso se trata. Entonces, no es un asunto cultural. ¿Por qué? Porque Dios llamó limpio y inmundo antes que los judíos existiesen. Noé no era judío. Judíos vienen muchísimo tiempo después. Nadie puede limpiar lo inmundo. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. No, una oración lo santifica. Espera ahí. Una oración no hace que santifique lo que Dios llamó inmundo. No era tipológico. ¿Qué tipológico? No apuntaba al sacrificio de Cristo. Las leyes que apuntaban al sacrificio de Jesús tuvieron su cumplimiento. Pero las leyes de salud, ¿qué sacrificio de Jesús apuntaba? No, tenía que ver con bienestar. Fue Dios quien lo llamó inmundo. No fue el judío, no fue Moisés, fue Dios. Deuteronomio 14:3 dice, ustedes son mi pueblo especial, no comerán nada inmundo o nada abominable. Pero ahí aparece el texto favorito de muchos para justificar esa creencia. Dios dijo, lo que entra por la boca no contamina. Abran sus Biblias. Vamos a Marcos 7:18, luego Mateo 7:15. ¿Está bien? Marcos capítulo 7, versículo 18, el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar la declaración de Jesús. Marcos capítulo 7, versículo 18. ¿Alguien encontró el texto y quiere leer? ¿Puedes buscar Mateo, por favor, David, de allí? A ver. Él les dijo, ¿tampoco ustedes entienden? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Ustedes no están entendiendo. Todo lo que entra no contamina. Y algunos dicen, ya ven, aquí está. Así que come lo que quieras, porque todo lo que entra al cuerpo no contamina. Y el 19 dice, todo lo que entra no entra a su corazón, sino sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Vamos a ver de qué alimento está hablando. ¿Puedes leer, por favor, el libro de Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2? Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Ajá. ¿Lees el versículo 20, por favor? Esto contamina al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy bien. 5 detalles importantes.
Llegan los fariseos y dicen, ¿por qué tus discípulos están rompiendo? No dice el mandamiento. ¿Qué cosa están rompiendo? La tradición. ¿En qué consistía la tradición? En una ceremonia. ¿Cuál era la ceremonia? Lávate las manos 3 veces antes de comer. 1, 2, 3. Te lavas 1, no vale, tiene que ser 3. 3 veces. Y cuando no había agua, miren hasta dónde llega la tradición. Ellos hacían la simulación que se lavaban, sin agua. Ya están limpias, porque era rito. Un día llegan los discípulos hambrientos, agarran el pan y comienzan a comer. ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición? Jesús le dice, ¿cuál es el problema? Todo lo que entra por la boca no contamina, eso sale. ¿De qué está hablando? ¿De carne? ¿De alimento? ¿O de una tradición? Está hablando incluso de pan. Aquí no está en discusión qué alimento es permitido y qué no. Era el pan. 4 cosas importantes. No se está discutiendo el tipo de comida, sino la forma como es comida. No es una cuestión bíblica, sino la tradición de los ancianos. No se habla de carne, sino de pan, y los judíos no comen nada inmundo. Y el versículo 20 dice, Jesús dijo esto, que no contamina al hombre, haciendo referencia a ¿qué? ¿A que Dios ya limpió lo que llamó inmundo? No, al hecho de que sus discípulos comieron sin lavarse las manos. Eso era el punto, pero muchos tocan solamente un texto y se olvidan de todo el contexto. Este es otro texto mal entendido. Un día Dios apareció en visión a Pedro. Hechos 10, 9 y todo el capítulo, ¿no? Vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los animales cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, ¿qué cosa? Pedro, levántate, mata y come. Y dice que esta visión lo recibió por 3 veces. Pero le dije, Señor, ¿cómo yo voy a comer? Eso es inmundo. Más bien Pedro le está reclamando al Señor, ¿cómo quiere que coma algo que él mismo llamó inmundo? Entonces las personas agarran ese texto y dicen, come lo que quieras. ¿Por qué? Porque Dios ya limpió todo lo inmundo. Vamos a leer un poquito más abajo. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a leer versículos 26 y 27. Hechos 10, 26 y 27. Vamos 27 y 28 para abreviar. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero o con un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame inmundo. ¿Qué cosa le estaba mostrando Dios? ¿Que coma todo animal o que Él nos llame inmundo a los gentiles? ¿Cuál es el problema? Todos los judíos a los gentiles los llamaban de inmundos. Entonces la visión que se le aparece a Pedro no era que coma, era que deje la mentalidad que él tenía de llamar inmundo a los gentiles. Entonces en el contexto está en mismo Hechos capítulo 10, pero la gente solamente lee 2 versículos, ya ahí está. Lee solo el 13, lee solo el 15 y se acabó. Lee todo el capítulo y la explicación está allí. Dios no está autorizando un alimento diferente. Muy bien, ¿qué cosa es lo que más la Biblia desaprueba para poder cuidar nuestra salud? Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, cualquiera que por ellos hierra no es sabio. No necesitamos explicar mucho este texto, ¿verdad? En capítulo 23 incluso dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién los males? ¿Para quién el dolor? Y hay algunos que todavía dicen, no, pues yo tomo un poco de vino porque Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar un poco de vino. Miren, en la Biblia la palabra vino tiene tres tipos de maneras de poder expresar. Y el vino que Jesús transformó, el agua que Jesús transformó en vino, estaba haciendo referencia al jugo de uva, que a eso se llamaba vino, con el cual también se participaba en la cena del Señor. Vino, una de las expresiones que aparece en la Biblia, es al jugo de uva sin fermentar. Entonces, cualquier cosa que ya es fermentada perjudica la mente. Acá hay un texto que me llamó la atención y, wow, cuánta verdad hay en esto. Satanás reunió a sus ángeles para planear cómo hacer el mayor daño posible a la familia humana. ¿Qué cosa hizo?
tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugar los sentidos para que Satanás tenga el dominio completo. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. Estrategia diabólica. El alcohol es una de las causas de muerte prematura. Provoca tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, daño hepático, daños cerebrales. Actúa como un depresivo del sistema nervioso, causa un desequilibrio neuronal, altera los niveles de neurotransmisores, deteriora la personalidad. Con frecuencia sufren las personas de diabetes, úlceras, sangrados gástricos, cirrosis, insomnio, psicosis, demencia cerebral. Afecta el lóbulo frontal del cerebro, donde se encuentra la conciencia y el razonamiento. Tanto daño, y no solo alcohol. Hablemos del cigarrillo, hablemos de la droga y todo lo que es perjudicial. ¿Por qué Dios se interesa en nuestra alimentación? Porque Él es nuestro creador, sabe cómo nuestro cuerpo funciona. Porque Él quiere que prosperemos en todo. 3 Juan 2 dice, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Porque un cuerpo saludable contribuye a una mente saludable. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque un cuerpo saludable da gloria a Dios. Y porque así podemos servir mejor a los demás. El mayor milagro que Dios quiere hacer no es el milagro de curación, sino es el milagro de prevención. Para eso dejó principios. Y aquí nos dejó 8 remedios naturales, que si nosotros lo tomáramos todos los días, que son gratuitos, evitaríamos tanto dolor y tantas consultas. Se puede resumir en una palabra: adelante. A de agua, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de aire puro, N de nutrición, T de temperancia y E de esperanza. Todo esto es salud. Hay algunos que dicen, yo me cuido solo en salud, yo soy vegetariano, yo no hago esto o lo otro. ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás durmiendo bien? Porque si solamente haces una cosa, no, salud es todo. Hábitos. ¿Cuánto agua bebes? ¿Cuánto descansas? ¿Cuán temperante eres? ¿O cuánta fe tienes en Dios? Porque la fe tiene que ver con la salud. El sol, la luz solar aumenta defensas del organismo contra enfermedades, mejora el humor, ayuda en la depresión, produce vitamina D. El ejercicio disminuye el riesgo de muerte prematura, el riesgo de enfermedades cardíacas, reduce y alivia la depresión y la ansiedad, mejora la calidad de sueño, calidad de vida, retarda el envejecimiento. El buen descanso restaura el organismo, consolida la memoria, ayuda en la producción de diversas hormonas, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Cada célula de nuestro cuerpo funciona bien cuando tiene agua. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito. La buena alimentación nos hace prevenir muchas enfermedades. Por eso es que Pablo decía, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Porque hoy tú puedes dar gloria a Dios teniendo una buena alimentación. Y hay recompensa para aquel que es obediente a Dios. Jesús dice, si tú oyeres atentamente mi voz, yo te sanaré, yo te cuidaré, yo te protegeré. Y recordemos Romanos 12:2, que nuestro culto racional e inteligente a Dios tiene que ver con un cuerpo saludable, con una mente saludable. El deseo de Dios es que tengamos vida en abundancia. ¿Y en qué consiste vida en abundancia? Calidad de vida. Mientras estemos en la tierra, podemos aliviar nuestro dolor. Podemos tener calidad de vida. A eso te lleva la fe. Comienza a ver de qué manera estás honrando a Dios. Si es que hay hábitos destructivos que abandonar, es hora de abandonar. Y si por alguna razón estás enfermo por causa de esos hábitos, es hora de pedir ayuda a Dios. Dios va a hacer un milagro de curación, mas primero quiere hacer un milagro de transformación en tu corazón. Carol va a cantar una linda música. Mientras ella canta, toma esa decisión y pide que Dios pueda hacer esa restauración completa en ti.